Hola, bienvenidos a Historia Traviesa. El día de hoy hablaremos de uno de los personajes que ha pasado a la historia por ser cruel y sanguinario. Hablaremos de Iván IV de Rusia, mejor conocido como Iván el Terrible. Este personaje histórico es recordado principalmente por su carácter violento, su fanatismo religioso y por lo peor, por haber asesinado a su propio hijo. Antes de comenzar, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ningún episodio de Historia Traviesa. Solo tienes que dar clic en el botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras novedades. Iván nació en el año de 1530 y la verdad es que tuvo una infancia bastante difícil. Después de la muerte de su padre, Basilio III, Iván, con tan solo 3 años, fue coronado como heredero de Rusia. Obviamente, por ser tan chico, su madre Elena fue nombrada regente de Rusia. Elena, la madre de Iván, tuvo que enfrentarse a diversos conflictos. Tuvo enfrentamientos con los polacos, con los lituanos y sobre todo con la poderosa aristocracia rusa, llamada los boyardos. Los boyardos terminaron asesinando a la madre de Iván. Iván quedó huérfano y solo en compañía de su hermanito sordomudo llamado Yuri. Los boyardos se apresuraron pronto a nombrar a nuevos regentes y estos nuevos regentes, cuando llegaron al palacio, corrieron a toda la servidumbre que había estado con Iván desde pequeño. Esto devastó a Iván y lo dejó en un estado de profunda soledad. Además, los boyardos lo humillaban, abusaban de él, lo traían todo sucio, no le daban de comer, o sea, vivía en el palacio, pero prácticamente pues vivía como la servidumbre. Lo único que hizo soportable la situación fue la ayuda de los religiosos ortodoxos rusos. En verdad se preocupaban por él y lograban frenar un poco estos abusos por parte de los boyardos. Ante esta difícil situación, Iván comenzó a mostrar signos de locura y de sadismo. Sin embargo, con la ayuda de estos religiosos fue adquiriendo conocimientos, fue desarrollando su inteligencia y también se fue volviendo más astuto. Estando rodeado de boyardos, pues Iván vivía en un constante estado de alerta y sabía perfectamente que la única forma de que él, cuando alcanzara la mayoría de edad, pudiera tener el control absoluto, pues era imponiéndose. Y así lo hizo. Con tan solo 13 años, mandó ejecutar a uno de los líderes boyardos, llamado Andrei Shuinsky. Y es así como logra imponerse. Uno de los religiosos ortodoxos que más influencia tuvo en Iván fue Macario, quien después de un tiempo fue nombrado obispo de Moscú y luego fue canonizado como San Macario de Moscú. Él le fomentó una profunda religiosidad y le enseñó cómo tener una misión divina en esta tierra, pero sobre todo le metió la idea en la cabeza que él era heredero de los emperadores. ¿Pero por qué decía esto? Bueno, porque Iván era nieto de Sofía Paleólogo. Sofía Paleólogo era una princesa bizantina y que además era sobrina del último emperador. Y recordemos que, bueno, el imperio bizantino pues eran los herederos de Roma. Por lo tanto, hizo creer que Iván era pues descendiente de los mismísimos Césares. Esta idea tuvo muchísimo éxito y se expandió por todo el pueblo. Por esta razón, en 1547, cuando Iván alcanza la mayoría de edad y es coronado, no solo lo hace como príncipe de Moscú, también lo hace como el heredero del Imperio Romano de Oriente. Iván se casó en 8 ocasiones, pero solo de su primera esposa fue de quien realmente estuvo enamorado. Su primera esposa se llamó Anastasia Romanova y tan solo después de 2 semanas de su coronación contrajo matrimonio con ella. Con ella fue realmente muy feliz. Ella era una mujer muy culta y muy sensible y supo tener una buena influencia en su marido. Juntos tuvieron 3 hijos. El primero fue Dmitri, quien tristemente falleció a los 6 meses de nacido. El segundo fue Iván y el tercero fue Fiódor. Se dice que el zar contrajo sífilis durante su juventud y que por esta razón Dmitri murió debido a la sífilis congénita. Además, también se piensa que Fiódor pudo haber tenido sífilis congénita debido a las características físicas que se mencionan de él. En cuanto a su gobierno, se dice que Iván estableció reglas que fueron consideradas sabias y humanitarias con respecto pues, a Europa de esa época. Como por ejemplo, permitió la libertad de opinión y expresión a todos sus súbditos. Se dice que fue la primera y única vez en Rusia que un monarca estuvo tan cerca pues, de su pueblo. Lo cierto es que el gobierno de Iván en un principio pues tuvo muchos logros, como por ejemplo la reconstrucción de Moscú, la modernización de la administración, la actualización de las leyes, fortaleció los vínculos con la iglesia, estableció un cuerpo de soldados profesionales y también convocó a la burguesía donde pudo tener voz y voto. Iván el Terrible expandió el imperio ruso por medio de conquistas, incluso llegando hasta Siberia. Sin embargo, no logró establecer una salida portuaria estable al Báltico, esto debido a diferentes potencias europeas como Polonia y Lituania que al ver el avance que estaba teniendo Iván, pues decidieron frenarlo.
Las continuas guerras con estas potencias extranjeras enfadaron mucho al pueblo, estaba verdaderamente descontento. A partir de 1560 su vida da un giro. La muerte de su esposa realmente lo enloquece. Es aquí en este periodo cuando empieza con mayor intensidad su fanatismo religioso, sus cambios de humor, su autoritarismo, y no le importa mandar matar a todo boyardo que pudiera ser sospechoso pues de la muerte de su esposa. A la mala suerte de Iván todo empeoró con la muerte de su hermano sordomudo Yuri, al cual también estaba sumamente apegado. Además, también al poco tiempo murió su tutor y mentor Macario. Y por si esto fuera poco, su líder de guerras, Andrzej Kupski, se lo traiciona y se pasa al bando enemigo, el lituano-polaco. Esto fue un golpazo para Iván, porque además era un cercano colaborador y pues su líder. En 1564, ante un inminente ataque enemigo, de hecho liderado por este traidor Kobuvsky, Iván decide pues abandonar Moscú, esto por miedo a una revuelta de los boyardos o del pueblo. Entonces él decide, ¿saben qué? Me voy de Moscú. Se retira a un lugar que se llama Alexandrovskaya, se va con su familia, con sus reliquias religiosas y bueno, vámonos. Bueno, desde ahí envía cartas a todos, envía cartas a los nobles, envía cartas a religiosos, envía carta al pueblo, acusando a todos de corruptos. Y también amenaza con que va a abdicar. En Moscú la situación era pues gravísima porque tenían ya los enemigos pues ya prácticamente estaban en las puertas, ¿no? Entonces pues, los boyardos y la iglesia tenían miedo que el pueblo pues se rebelara. Además pues faltaba liderazgo, entonces había ese vacío de poder y pues en cualquier momento pues revueltas por doquier, así que tanto boyardos como religiosos le suplican a Iván que vuelva. E Iván, bueno, esto le fascina, ¿no? Para el ego de Iván, pero bueno, esta vez sería bajo sus propias condiciones. Iván decide regresar, pero ahora sí, él ya no está para juegos y quiere todo el poder, quiere el poder absoluto, por lo que divide a Rusia en dos partes. La primera parte, pues el poder lo conservarían los boyardos. Y la otra parte, que iba a ser pues gobernada por él, le puso el nombre de Oprichnina, que significa aparte en ruso antiguo. Iván tenía un poder ilimitado y obligó a los boyardos que vivían en su parte a irse a la otra parte que estaba gobernada por los boyardos. En su parte, Iván tenía el poder ilimitado y esto lo hizo por medio de los oprichnik. Era una especie de monjes y soldados que, bueno, se dedicaban a torturar y asesinar a todos a los que Iván consideraba traidores. Estos oprichnik vestían de negro con elementos dorados y montaban un caballo negro. Además, en sus gorros tenían un emblema con una calavera de perro y una escoba, lo cual simbolizaba pues que estaban ahí para una limpieza y purificación de Rusia. Durante 7 años esta fuerza, que llegó a tener más de 6.000 hombres, torturó y asesinó a miles de soldados, de boyardos o a toda persona que el zar considerara traidora. O simplemente si alguno de los miembros de esta organización le caías mal, pues te exterminaba. A partir de que aparecen los oprichnik, el sistema de gobierno se vuelve una monarquía centralizada y absoluta. Está claro que con tanta represión, pues los boyardos ya habían perdido todo el poder. Así que el sueño de Iván se había hecho realidad. Tenía por fin el poder absoluto. Por otro lado, Iván, bueno, vivía entre su fanatismo religioso, entre sus cambios de humor, en sus ataques de ira. De hecho, bueno, como mandó a ejecutar tanta gente, pues se arrepentía, ¿sí? Es cierto que se arrepentía. De hecho, se iba a monasterios pues, a purgar sus pecados e intentar pues, encontrar el perdón y la salvación. Pero tan pronto como regresaba a su palacio, seguía con sus ejecuciones y con sus ataques, pues de ira. Se ha especulado mucho acerca del apetito sexual insaciable del zar. Sin embargo, esto es bastante cuestionable. Se sabe que tuvo algunas amantes esporádicas y que se casó en 8 ocasiones. Su primera esposa, ya se las había mencionado antes, fue Anastasia Romanova. Ella sí estuvo bastante enamorado y su muerte le afectó profundamente. De hecho, podemos decir que a partir de ahí hubo un cambio completo en Iván. Su segunda esposa fue María Teyukova. Por ella no sentía ningún tipo de amor, meramente fue un matrimonio político. Sin embargo, murió poco tiempo bajo circunstancias muy sospechosas. La tercera esposa se llamó Marta Yevsinevia. Y bueno, supuestamente ella se murió 2 semanas después de contraer nupcias con Iván, pero parece ser que su madre le dio una bebida para potenciar la fertilidad y esta bebida fue la que le causó la muerte. La cuarta esposa, llamada Ana Ivanovna, tuvo la suerte de ser puesta en un convento 2 años después de contraer matrimonio con Iván, esto debido a que no logró embarazarse. La quinta esposa se llamó Ana Grigonievna y ella también fue puesta en un convento en menos de 1 año, con la diferencia que ella fue asesinada en el convento.
Sexta esposa se llamó Basilsa y adivinen qué, tuvo el atrevimiento de ponerle los cuernos a Iván y bueno, este se enteró y ya se imaginarán cómo se puso Iván. Así que decide empalarlo frente a ella y bueno, a ella la termina recluyendo en un convento. El zar acusó a su séptima esposa llamada María Dolgoyukova de no ser virgen, así que las malas lenguas dicen que al otro día de la boda la ahogó. Su última esposa, María Fiodorova, tuvo la suerte de sobrevivirle a Iván. En el año de 1580, Iván golpea a su nuera embarazada, debido a que según él, su nuera estaba vestida indecentemente y no era como una señora se tenía que vestir. Así que la golpea y le provoca el aborto. Entonces, bueno, obviamente su hijo, que también se llamaba Iván, pues le reclama y está furioso, comienzan a pelear. Iván el Terrible, en un arranque de cólera, le pega con un mazo de hierro y bueno, el chico cae rendido y está 3 días agonizando y finalmente muere. Esto volvió loco a Iván. Dicen que se arrancó el cabello, las uñas y la barba de tanto dolor. También se dice que hizo una lista con todas las personas que había asesinado. Imagínense, seguro la tinta y el papel no le bastaron. Esta lista la envió a monasterios e iglesias para que se ofrecieran misas a nombre de estas almas para que pues fueran perdonadas. Su salud fue empeorando y lo mismo que su lucidez. De hecho, le nació la idea obsesiva de casarse con la reina de Inglaterra, con Isabel I. O con cualquier otra princesa de ese país, porque bueno, él quería tener relaciones como fuera con Inglaterra. En los últimos meses de su vida pues tenía delirios y tenía una fuerte obsesión por sus joyas a los que les atribuía poderes místicos. Murió en marzo de 1584 cuando se disponía a jugar una partida de ajedrez, le dio un derrame cerebral y pues ahí quedó Iván el Terrible. Su lugar de descanso final fue en la Catedral de San Miguel Arcángel en el Kremlin. Tras su fallecimiento, su hijo Fiodor, su hijo menor, fue el que tomó pues el trono. Sin embargo, murió sin descendencia, así que pues la línea de Iván el Terrible se perdió. Se han realizado diversos intentos de diagnóstico para explicar la personalidad de Iván el Terrible. Los expertos psicólogos dicen que bueno, Iván presentaba cuadros depresivos, neurosis y psicosis. Se cree que Iván el Terrible padeció sífilis durante su juventud y esto se puede corroborar ya que durante el régimen ruso los restos de Iván el Terrible fueron exhumados y se analizó que en su cuerpo tenía lesiones de sífilis. Y recordemos que el tratamiento de aquella época para la sífilis era el mercurio. De hecho, había un dicho popular que decía una noche con Venus y toda la vida con Mercurio. Por lo tanto, el zar fue prescrito el mercurio. Entonces, bueno, imagínense, el mercurio tiene efectos en la salud terribles y eso combinado con los efectos de la sífilis, bueno, pues tenían a Iván en un estado perpetuo de locura. El mercurio causa daños cerebrales profundos, cambios de humor, psicosis, paranoia. Para ir cerrando este episodio, Iván tuvo una niñez bastante difícil. Creció solo, se sintió abandonado, sintió miedo, sintió mucho coraje. Entonces, bueno, vivió una infancia muy difícil y tuvo traumas que pues nunca pudo superar. Y luego, por su sífilis y por la ingesta de mercurio, pues esto empeoró. Bien es cierto que Iván mandó ejecutar y asesinar a muchos de sus enemigos, pues no es nada diferente a lo que gobernantes de la época o que incluso desgraciadamente en esta época hacen, ¿no? Quitar a todos los oponentes o a toda la gente que les estorba. Entonces, no estoy diciendo que esto sea correcto o esté bien. Sin embargo, aquí la pregunta sería, ¿por qué Iván pasó como cruel y sanguinario y muchos más que han hecho lo mismo? No. La respuesta está en los historiadores polacos. Recordemos que Polonia era la archienemiga de Iván el Terrible. Entonces estos historiadores polacos comenzaron una serie de exageraciones en torno a la figura de Iván, pues que no correspondían a lo que realmente era. Sin embargo, como Iván estaba loco, ¿saben? Pues esto hacía creíble cualquier historia que contaras mala de él. Esto lo hacía creíble, ¿no? Sin embargo, sí hay que decir que los historiadores polacos fueron los responsables de que, pues hasta la fecha, todo el mundo tenga esta imagen de Iván el Terrible, o por lo menos Occidente. De hecho, se piensa que el apodo el Terrible es un término mal empleado, que más bien la traducción sería como el severo o el temido. El apodo de Iván el Terrible no necesariamente se refiere a su maldad o a su sadismo, más bien se refiere como para ser temido o para ser respetado. En el contexto de la época era para transmitir poder, más que nada. Iván IV de Rusia definitivamente es un gobernante controvertido que sin duda tiene un historial de ejecuciones y asesinatos.
Sin embargo, como les decía, no es nada diferente a lo que muchos otros gobernantes han hecho, así que también creo que se debería hacer una balanza y también ver los aspectos positivos de su gobierno. ¿Y qué te parece la historia de Iván el Terrible? Como te darás cuenta, no siempre la realeza vive entre nubes de algodón y tiene vidas bastante difíciles como la de Iván el Terrible, que desgraciadamente su vida pues siempre estuvo acompañada de tragedia. Y eso es todo por este video, espero que te haya gustado. Si te gustó no olvides darle like y suscribirte. Y bueno, me gustaría que me pusieras en los comentarios si tienes alguna duda o si tienes alguna sugerencia de algún otro personaje histórico que quieras que hable en el siguiente video. Y no olvides seguirnos en redes sociales para estar al tanto de cualquier actualización. Nos vemos en la próxima. Bye.